La colina de espadas. La octava noche. Notas del autor. Bueno, aquí está el siguiente capítulo. En realidad, había planeado llegar hasta la batalla de Tardes con este, pero como era tan largo, decidí dividir los capítulos. Veamos, pequeños detalles importantes. En primer lugar, dado que muchos lectores seguían mencionando la influencia draconiana de saber como una razón para el repentino afecto de Shirou por los reptiles, y dado que realmente no interfería con mis planes para la historia, decidí seguir adelante y agregarlo. Y luego me di cuenta de que no tenía forma de que Shirou supiera sobre eso, y ninguna forma de que ninguno de los reptiles pudiera atribuir su extraña atracción hacia Shirou como causada por su sexo con Arturia, y por lo tanto, la idea cayó en el olvido. Sin embargo, regocíjense. Ahora es oficial, aunque sea aquí más allá de la cuarta pared. En segundo lugar, he decidido que, incluso si me canso y me aburro de la historia en sí, escribir escenas de Silpid/Irkuku es tan divertido que no podría parar ni aunque quisiera. Jejeje. En serio. Es simplemente genial. En tercer lugar, una buena parte de este capítulo surgió de la escena de la cueva más de lo que pretendía. Estoy seguro de que voy a molestar a muchos de aquellos que siguen religiosamente los intrincados mecanismos del mundo F/SN, al no ser tan preciso como quieren que sea, pero bueno, lo siento, no soy perfecto. Aún así, me divertí escribiendo sobre la quinta magia verdadera. Estoy seguro de que la mayoría de la gente no entenderá la referencia, pero aún así me resultó divertido escribirlo. Y cuarto, y por último, la grasa del bebé. Sé que es enfermizo y morboso por mi parte, pero no paraba de reírme mientras escribía esa escena. Continuamos con el capítulo. Comienzo de la historia. Está bien, comenzó Louise, mordisqueando un mechón de su cabello mientras miraba fijamente la página en blanco que tenía frente a ella, sentada en un tocón. Cuando sopla el viento, los fabricantes de barriles se enriquecen. ¿Qué opinas? Se supone que esto es para una boda, ¿no? Es demasiado sombrío, rechacé la propuesta. Louise frunció los labios y asintió con pesar. Bueno, ¿qué tal esto? El fuego en el corazón envía humo a la cabeza, propuso. Bueno, por mucho que algunas personas de aquí personifiquen a ese personaje en particular, dije mirando hacia el claro donde sabía que estaba Kirche, también tiene connotaciones de matrimonio negativo. HMMM. Puede que tengas razón en eso. Bueno, aquí tienes una. Engaña a la tierra y la tierra te engañará a ti. Bueno, es un tema de la tierra, murmuré, rascándome la barbilla. Pero creo que es más una cuestión del medio ambiente en general que del elemento tierra. Louise soltó un gruñido mientras comenzaba a tirarse del cabello. La buena lluvia, como un mal predicador, no sabe cuándo parar. Intentó finalmente. No es buena idea insultar al ministro. Hice una pausa y luego señalé. Orco. Todavía mirando el pequeño libro frente a ella, Louise levantó su varita, señaló a la criatura que se parecía a un cerdo gordo mezclado con un hombre feo y cantó. Bola de fuego. La criatura explotó inmediatamente. Muy bien, la elogié. Tu puntería definitivamente ha mejorado y has logrado obtener una potencia decente sin necesidad de un canto. Bueno, admitió, y se rascó la cabeza con la varita mientras reflexionaba sobre el librito que tenía delante. Estas pequeñas vacaciones han sido una buena oportunidad para practicar. Es cierto, combine y luego usé la enorme alabarda que había trazado para partir en dos a otro orco a casi 2,5 metros de distancia. Había empezado a elegir una nueva arma exótica para cada encuentro y a usarla exclusivamente hasta que me hice una idea general de cómo me hacían mover las runas. Es increíble, Shirou, señorita Valiere. Proclamó Siesta desde donde estaba parada junto a nosotros. Al otro lado, Flame croó alegremente y luego lanzó una bola de fuego contra un posible emboscador. La fuerza cinética de la explosión hizo retroceder a la gran cosa parecida a un cerdo mientras la intensa llama carbonizaba su carne y la desprendía de sus huesos. Louise no prestó mucha atención a la pequeña horda de criaturas saqueadoras mientras Flame y yo continuamos masacrándolas de una manera muy similar a matar cerdos feos. 10 días después del regreso a Tristain, tras completar con éxito la misión que le había encomendado la princesa Henrietta, Louise había recibido la noticia de que había sido seleccionada para ser la dama de honor de la princesa en la boda para cimentar la alianza entre Germania y Tristain. Era costumbre que la dama de honor llevara el pequeño libro que estaba mirando ahora mismo, aparentemente un artefacto sagrado llamado el libro de oraciones del fundador, mientras escribía una bendición oficial alabando cada uno de los 4 elementos de la magia.
No tardamos mucho en darnos cuenta de que Louise era tan buena componiendo como lo había sido con la magia y seguía siendo tejiendo. 0. Después de 3 días de frustración y tirones de pelo, Kirche finalmente se acercó a nosotros con una sugerencia. Bueno, se acercó a mí con una sugerencia. La búsqueda de tesoros. Ella explicó que en Germania, si uno tenía suficiente riqueza, a diferencia de Tristein, donde la nobleza tenía que tener magia, en Germania cualquiera podía convertirse en noble. Y después de que yo fuera noble, aparentemente podría proponerle matrimonio. Kirche obviamente había intentado usar esto como una plataforma para intentar meterme en los pantalones. Desafortunadamente para ella, toda la conversación había sido escuchada por Siesta, quien rápidamente la interrumpió y declaró que el dinero podría usarse en su ciudad natal para comprar un viñedo. Luego lanzó su propio esfuerzo para intentar meterme en los pantalones, algo que me puso muy nervioso. Propuso manejar el viñedo juntos como marido y mujer y nombrar la marca de vino Shirous Siesta. Por supuesto, a partir de ahí, por un extraño giro del destino, Guiche se unió, mencionando que no le importaría probar sus nuevas habilidades que yo había pasado las últimas 2 semanas metiendo en su cabeza con algunos de los monstruos que tendían a congregarse alrededor de los lugares de búsqueda de tesoros. A esto le siguió la interrupción de Silpid. Aparentemente, ella también había escuchado todo el asunto y literalmente voló hasta la habitación de Tabitha, la agarró por el cuello de la camisa, voló hacia abajo y la puso justo a mi lado, antes de trinar enfáticamente. Tabitha había estado en pijama en ese momento, pero no se había molestado en dejar su libro en todo el tiempo, e incluso cuando estalló la discusión sobre quién vendría y quién no, había seguido leyendo. Fue en este punto que Louise, murmurando algo para sí misma sobre cómo el fuego era un buen sirviente pero un mal amo, tropezó con todo el confuso enredo en el que se había convertido la conversación y decidió que necesitaba un tiempo para aclarar su mente y practicar su magia, también conocida como hacer estallar algo sin preocuparse por las repercusiones. Lo que nos llevó a nuestra situación actual. Intentar penetrar en el templo abandonado de Brisingamen, el supuesto lugar de descanso final del amuleto de Brisingamen, un supuesto artefacto legendario que protegía del desastre, curaba todo tipo de males y apostaría a que preparaba un buen par de patatas fritas. Los últimos tesoros que Kirche nos había llevado a buscar habían tenido un éxito bastante deslucido. Al parecer, Kirche solo había conseguido algunos mapas de adivinos, tiendas generales y gente vestida de forma sospechosa en la calle cuando buscaba un botín para cazar. Se aferraba a la filosofía de que al menos uno de ellos tenía que tener un pago al final. Simplemente estaba disfrutando del ejercicio y del aire fresco. Y la matanza de orcos. A los orcos les gustaban los niños humanos, y no de forma benévola. Eran la razón por la que el templo que intentábamos saquear había sido abandonado. Sinceramente, no me importaba si había algo allí, siempre y cuando tuviera la oportunidad de asegurarme de que esos miserables bastardos nunca más tuvieran la oportunidad de lanzar un grupo de asalto a otro asentamiento inocente. Me tomé el tiempo de no tocarle los órganos vitales al siguiente orco que ataqué y lo dejé desangrarse en el suelo, chillando de dolor. Me hizo sentir bastante cálido y reconfortado por dentro, como si acabara de acariciar a un cachorro. Compañero, dijo Derflinger, con tono ofendido. Hace tiempo que quería hablar de esto. Es solo que, sé que es un mal hábito, reconocí, mirando hacia atrás, al rastro de cuerpos que gritaban igual que yo. Es que resulta muy satisfactorio. Me encogí de hombros, impotente. No es eso. Espetó la espada. Es solo que estás dejando que todas las demás espadas se diviertan. Soy una espada. Estoy destinada a ser utilizada. Úsame, compañero, úsame. Me di una palmada en la frente. Por supuesto. Eso fue bastante desconsiderado de mi parte. Descarté la alabarda y en su lugar saqué a Derflinger. Un segundo después, 2 extremidades de una de las criaturas porcinas que habían pensado que se acercaba sigilosamente a mí ya no estaban unidas, y un segundo después tampoco las otras 2. Está mejor, vitoreó alegremente Derflinger. Me alegro de haber sido de ayuda. Corte de escena todo ese trabajo, se lamentó Guiche, y todo lo que encontramos fue un puñado de monedas de cobre y lo que parece haber sido una estatua de una mujer desnuda hecha por un sacerdote. Guiche se esforzó por despreciar la figura, que aparentemente equivalía a la versión de pornografía de esta cultura, sin descanso. Aquí nadie se dejó engañar, y todos sabíamos que en el momento en que nadie estuviera mirando, la estatua desaparecería en su bolso.
Bueno, a mí personalmente me pareció inmensamente satisfactorio, declaré, sintiéndome orgulloso del trabajo del día. Sí, dijo Louise, que por fin había dejado de lado el libro y me miraba de forma extraña. Lo mismo hacía el resto del pequeño grupo. Siesta tenía la cara un poco verde y Guiche tenía una expresión preocupada mientras me miraba. Shirou, comenzó lentamente, frunciendo el ceño mientras hablaba, sé lo mucho que disfrutas de tener la oportunidad de luchar. Pero, se quedó callada, buscando las palabras adecuadas. ¿Pero qué, maestro? Pregunté alegremente, continuando con lo que estaba haciendo. ¿Pero es realmente necesario apuñalar repetidamente al orco sin extremidades que grita? Preguntó sin rodeos, con un tic en el ojo mientras hablaba. Me había sentado en un tocón junto a una pequeña pila de heridos que aún seguían vivos y ahora me estaba divirtiendo apuñalando a criaturas mutiladas al azar a mi antojo. ¿Es necesario? No. ¿Voy a parar? Tampoco. Aproveché la oportunidad para apuñalar a uno particularmente gordo, girando la espada mientras lo hacía. Sé que no son humanos, empezó a decir Kirche, que parecía un poco molesta por mis acciones, a pesar de que no estaba haciendo ningún movimiento para detenerme. Pero no sabía que sentías tanta animosidad por los semihumanos. ¿No deberías, como guerrero, estar dispuesto a darles a tus enemigos una muerte limpia? No tengo ningún resentimiento hacia los no humanos, admito. Sí tengo resentimientos hacia los no humanos conscientes que atacan deliberadamente los asentamientos humanos y arrastran a los niños gritando en la noche para que los devoren. Ya ves, apuñalé los montículos temblorosos de un espécimen particularmente grande. Ignoré sus chillidos. Ese es un devorador de bebés. ¿Toda esa grasa? Eso es grasa de bebé. ¿Cuántos bebés pequeños ha matado esta cosa? Lo apuñalé de nuevo, y esta vez le quité un pequeño adorno del cuerpo para mostrárselo a los demás. Era un collar hecho de cuerda retorcida y los pequeños cráneos blancos de humanos. Al menos esa cantidad, puedo estar seguro. Todo el grupo, menos Tabitha pero incluida Silpit, inclinaron la cabeza mientras reflexionaban sobre eso. Ya sabes, dijo Kirche, siguiendo mi hilo de pensamiento y agradeciéndole el destino. Nunca lo había pensado de esa manera. Se dispuso a prender fuego a uno de los orcos que aún estaban vivos. Guiche se acercó a uno que estaba tirado en las afueras y comenzó a practicar clavando su espada en objetivos específicos de su cuerpo. Mou, dijo Siesta con un puchero. Louise, que se había tomado todo mi discurso con calma y ahora estaba observando especulativamente a un orco, se dio vuelta y miró a la criada. ¿Qué pasa, Siesta? Preguntó, con aire preocupado. Las dos habían desarrollado una extraña relación. Louise se había dado cuenta desde el principio de que yo pasaba mucho tiempo con la otra chica, y al principio no le había prestado demasiada atención. Desde hacía 2 semanas, cuando regresamos de Albion, había empezado a hablar activamente con la criada. Si esta no había sabido cómo tomárselo al principio, pero cuando Louise no mostró ninguna hostilidad particular hacia ella, la chica del pueblo se había ido encariñando poco a poco con la noble. Su amistad parecía bastante vacilante, y ninguna de las partes estaba realmente segura de cómo reaccionar ante la otra, pero había empezado a desarrollarse un cierto grado de comodidad entre las dos. Aunque, en ocasiones, Louise tendía a ponerse bastante agresiva. Generalmente, esto se debía a que Siesta decía algo que a mí me parecía un poco atrevido. Parece que Louise podría estar desarrollando una actitud protectora hacia su sirviente. Es que todos los demás tienen algo con lo que golpear a esas cosas desagradables, se quejó Siesta, vacilante. Ahora yo quiero golpearlos con algo, pero lo único que tengo son utensilios de cocina. Bueno, dijo Louise, volviéndose hacia su objetivo elegido, tocando su varita y comenzando a murmurar un encantamiento. Prueba con una sartén. Solo asegúrate de limpiarla bien antes de cocinar con ella. Oh. Gritó Siesta, abriendo mucho los ojos. ¿Por qué no se me había ocurrido? La simpática criada se apresuró a ir a buscar uno de los paquetes y rebuscó en él los utensilios de cocina adecuados. Eres una terrible influencia para todos nosotros, me dijo Louise secamente. Todos tuvieron que aprender sobre esto en algún momento, me encogí de hombros sin arrepentirme. Tabitha, que seguía leyendo, extendió la mano y tocó a uno de los orcos que se encontraba cerca de ella. Inmediatamente, el animal comenzó a rodar por un terraplén empinado hacia un acantilado que se encontraba al final. Luego volvió a leer su libro. Grité para que todos pudieran oírme. No se olviden de saquear los cuerpos.
Uno o dos de ellos podrían tener algo que valga la pena conservar. Corte de escena. No hemos tenido la oportunidad de hablar durante un rato, le dije a Silpit con una sonrisa. Los dos habíamos salido a saquear algunos de los cuerpos de los orcos que habían sido asesinados por Tabitha, Kirche y Guiche cuando los tres habían preparado la emboscada. Louise, Flame y yo nos habíamos quedado en la retaguardia para proteger el equipo y así está. El plan original había sido que Kirche atrajera a los orcos usando su magia de fuego hacia un pozo que Verdandi, el familiar de Guiche, había cavado. Luego, lleno de aceite que habría creado usando alquimia, Kirche les prendería fuego, eliminándolos en un ataque sorpresa. Desafortunadamente para el plan, a Guiche no le gustó la falta de confrontación en él. Habíamos estado continuando con nuestras lecciones, y él había avanzado hasta el punto en que realmente podía bloquear mis ataques, y en ocasiones contraatacarme. No muy bien, pero aún así podía intentarlo. Aparentemente, en su afán por probar sus nuevas habilidades, se había adelantado a los orcos y había lanzado un asalto con sus valquirias de bronce. A partir de ahí, la situación se había desvanecido. Los tres habían pasado al plan B. Matar a tantos como pudieran, luego atraerlos lo suficientemente cerca para que yo pudiera acabar con ellos. Personalmente, me gustó más el plan B, especialmente considerando mi desagrado instantáneo por las criaturas, pero el plan A les permitió a los tres obtener una valiosa experiencia de combate por su cuenta, así que lo acepté. Louise había estado demasiado ocupada tratando de componer la bendición para el próximo matrimonio de la princesa y había decidido esperar en la parte de atrás con siesta, por lo que también la habían incluido en el plan B. Después de mi pequeña demostración de que disfruto del dolor de enemigos indignos, me ofrecí como voluntario para ir a revisar el resto de los cuerpos en busca de botín. Los que habíamos buscado en el campamento resultaron ser más rentables que el verdadero tesoro de la litera por el que habíamos venido aquí. A más de unos cuantos de esos cerdos les había gustado cualquier cosa brillante que habían encontrado durante su incursión, y salimos de allí con algunas joyas de aspecto valioso. Cuando me fui a continuar con el sagrado y antiguo arte de revisar los cuerpos en busca de monedas, Silpit hizo Kyui insistentemente y me siguió. ¿Sí? El hermano mayor ha extrañado a Irukuku. Declaró Silpit, bueno, Irukuku en ese momento, frotando su cabeza contra mi hombro felizmente. Al parecer, había estado extrañando su tiempo de detective privado conmigo, ya que habíamos estado en compañía casi constantemente durante la última semana, mientras que los 6, 8 incluidos los dos familiares reptiles, habíamos estado caminando con dificultad por la naturaleza en busca de aventuras. Por supuesto, le aseguré al joven dragón. Me dijeron que en los años de desarrollo era importante elogiar a los niños para que pudieran crecer y tener confianza en sí mismos. ¿Quién no extrañaría pasar tiempo con alguien tan dulce como tú? Le rasqué el párpado hábilmente y sus alas se aflojaron y sus ojos se cerraron mientras descendía del rango vocal comprensible a un ronroneo puro y contento. El hermano mayor es el mejor. Suspiró. ¿Ah, sí? Dije en tono burlón, haciendo una pausa para patear el cuerpo de un orco y poder revisar sus bolsas de la cintura. ¿Y qué hay de la hermana mayor? Refiriéndome a Tabitha por el nombre que Irukuku le había dado. La hermana mayor también es la mejor. Declaró alegremente, inclinándose para recoger su propio cuerpo de orco por los pies y sacudiéndolo vigorosamente. Unas cuantas rocas afiladas cayeron de él, así como un trozo brillante de hojalata y lo que parecía ser una gran moneda de oro. Me guardé la moneda en el bolsillo e Irukuku rápidamente arrojó el cuerpo de orco sobre su hombro, estrellándolo contra un árbol a cierta distancia detrás de ella. Tenía dos opiniones diferentes sobre la violencia casual que Irukuku a veces cometía contra el entorno que la rodeaba. Por un lado, parecía tan joven que parecía casi incorrecto tener a alguien tan inocente, tan dispuesto a jugar con cabezas cortadas y golpear cuerpos inertes contra la fauna local. Pero, por otro lado, bueno, los dragones. Normalmente no son conocidos por su compasión por las especies inferiores. Según tengo muy buena fuente, Kirche me ha dicho que durante las primeras semanas Louise y yo no éramos las únicas que teníamos dificultades para saber cómo reaccionar ante el otro. Al parecer, Tabitha había tenido que dar la orden de no te los comas casi con tanta frecuencia como Louise había tenido que dar la orden de no los mates. La similitud me pareció extrañamente entrañable. Vamos, bromeé con Irukuku en tono juguetón. No puede haber dos mejores. Si dos personas fueran las mejores, eso significaría que ninguna de las dos podría ser realmente la mejor, ¿no es así? Jadeo.
dijo Irukuku, sin jadear realmente, sino pronunciando la palabra jadeo. ¡No! Kiwi kiwi. Pero amo a mi hermano y hermana mayor. Quiero que ambos sean los mejores. Parecía sinceramente angustiada por su incapacidad de tener dos mejores hermanos. Sus alas se inclinaron y su cabeza bajó hasta que estuvo casi en el suelo, mirándome con grandes ojos de cachorrito. Ya, dije rascándola para consolarla. ¿Por qué no haces que Tabitha sea la mejor y me dejas a mí en el mejor? De esa manera, ambas podemos ser las mejores, le señalé, y en mi interior me reprendí severamente por corromper a la joven dragona. ¿En serio?, preguntó ella levantando la cabeza. Por supuesto, le aseguró con cara seria. Ella comenzó a caminar alegremente a mi lado, su cabeza rebotando de un lado a otro mientras comenzaba a medio trinar y medio cantar algo que sonaba vagamente como kiwi kiwi. El mejor, el mejor, el mejor, el mejor kiwi. Si fuera humana, casi podría imaginarme a una niñita de 10 años balanceando los brazos de un lado a otro exageradamente mientras salta a la comba. Aún así, decidí aprovechar el tiempo que pasamos conversando para sacar a relucir algo que me venía molestando desde hacía un tiempo. Entonces, Irukuku, comencé, haciendo una pausa para intentar pensar cómo expresarlo con palabras. ¿Sí, hermano mayor?, preguntó con los ojos cerrados mientras seguía trinando. Si no te molesta que te pregunte, ¿qué es lo que me hace ser el mejor?, decidí. No estaba muy seguro de por qué demonios los reptiles sienten de repente la irresistible necesidad de saltar sobre mí a cada momento. Hubiera sido bien recibido. Porque mi hermano mayor es el mejor, declaró rotundamente. Huele tan limpio, tan bien y con escamas, y es tan cálido. Parece un pequeño dragón. Kiwi. Y siempre sabe los lugares adecuados para rascar. Metió la cabeza bajo mi brazo, mirándome con adoración mientras insinuaba descaradamente lo que quería que yo estuviera haciendo en ese momento. Con un suspiro, comencé a obedecer, usando ambas manos para encontrar todos los pequeños puntos en las crestas de sus cejas al mismo tiempo. Inmediatamente hizo kiwi y pareció derretirse en el suelo bajo el ataque. ¿Huelo a escamas? ¿Y me siento como un dragón? ¿Qué diablos se supone que significa eso? Dejé que el dragón se divirtiera unos minutos más antes de reanudar nuestra tarea original. Irukuku continuó, todavía cantando su canción Bes, antes de dejarme caer de repente una bomba como suelen hacer los niños pequeños con los adultos. Creo que el hermano mayor debería casarse con la hermana mayor. Me detuve en seco y escupí, sorprendido. Empecé a toser con fuerza, golpeándome la espalda mientras intentaba sacar algo que no podía estar en mi garganta. Finalmente, con las manos en las rodillas y sin aliento, logré decir, ¿qué? Si mi hermana mayor se casara con mi hermano mayor, los tendría a los dos conmigo todo el tiempo. Sería lo mejor, declaró feliz, sin darse cuenta de mi absoluta sorpresa ante esa declaración. Le estaba diciendo a mi hermana mayor el otro día, y aquí se sentó sobre sus ancas, poniendo una pata en su cadera y señalando en el aire a una Tabitha imaginaria. Hermana mayor, necesitas un hombre. Siempre estás sola. Eso no es bueno. Necesitas a alguien que te abrace y te bese y que esté siempre contigo. ¿Y te decidiste por mí?, pregunté débilmente, sintiéndome tan completamente fuera de lugar que si hubiera estado en el océano la única luz a mi alrededor sería la de los peces luminiscentes. MMMHMM. Irukuku tarareó una feliz afirmación. Dije, deberías casarte con tu hermano mayor Shirou. Entonces podrías mostrarle tu linda piel blanca. Y él podría abrazarte y rascarte como lo hace conmigo, y siempre podría estar cerca para alimentarme también. Kiwi. El acuerdo parecía estar centrado tanto en complacer a Irukuku como en complacer a Tabitha. ¿Y qué dijo Tabitha sobre todo esto?, pregunté débilmente. Detrás de mí, Derflinger, que había permanecido en silencio durante todo el proceso, emitía sonidos ahogados mientras luchaba desesperadamente por contener la risa. Ella dijo, oh no. A Shirou no le gustó así. Kiwi kiwi. Mientras informaba la respuesta de su amo a su sugerencia, se había sentado de nuevo sobre sus ancas, puso una expresión de ojos muy abiertos y luego extendió ambos brazos hasta su cintura y comenzó a agitarlos de un lado a otro. De alguna manera, dudé de que la respuesta real de Tabitha hubiera sido tan emotiva, o que ella literalmente hubiera dicho kiwi, pero Irukuku estaba decidido a tomarse libertades con la historia. Entonces dije, ¡no! Debes luchar por el hermano mayor para que Irukuku nunca vuelva a pasar hambre.
Levantó una de sus patas en el aire e hizo un puño justo, agitándolo furiosamente. Entonces la hermana mayor dijo, lucharé. Si le muestro mi bonita piel blanca, el hermano mayor Shirou me amará con seguridad. Y aquí el dragón hizo una pantomima, abrazándose a sí misma y moviéndose alegremente. ¿Es así? Fue todo lo que pude decir. Irukuku hizo un sonido afirmativo, asintiendo con la cabeza seriamente. Creo que hermano mayor y hermana mayor juntos sería lo mejor. ¿No crees, hermano mayor? Me preguntó, inclinando la cabeza curiosamente hacia un lado. Es una cosa humana, fue lo único que logré decir. Mi cerebro estaba tratando de recuperarse, tanto de lo repentino de la sugerencia, como de la ternura del apasionado discurso del dragón y, por alguna razón, de la extraña razón por la que Tabitha reaccionaba tal como Irukuku había descrito. Por alguna razón, la imagen mental de Tabitha agitando los puños como Irukuku había demostrado simplemente no salía de mi cabeza. ¿Ah, sí? Irukuku hizo pucheros. Eso es lo que dijo mi hermana mayor. Haciendo pucheros, pareció tomar una decisión. Enrolla tu cuerpo a mi alrededor, cambia mi apariencia. ¿Eh? Gruñí, y entonces el dragón que estaba frente a mí comenzó a brillar. Con un estallido de magia fuerte pero tranquilizador, brilló con una luz brillante, y luego, cuando la luz se fue, dije. Parecía que todo mi alivio por el hecho de que Irukuku no pudiera adoptar forma humana había sido en vano. Así como mis pensamientos de que ella también tenía la forma de una niña de 10 años eran los sueños equivocados de un delirante. Maldije a la raíz por esto. Maldije a la raíz con más fuerza. Ahí tienes, dijo Irukuku, poniendo ambas manos en sus caderas y sacando el pecho con orgullo. La forma que había tomado se parecía más a la de una joven de 20 años que a la de una de 10. Era más alta que su hermana mayor en cabeza y hombros, casi hasta mis ojos. Tenía piernas largas, extremidades gráciles, una expresión inocente, un pecho casi del tamaño de Kirche y estaba completamente desnuda. Ahora también soy humana. Sin tener en cuenta su desnudez, puso una mano en su barbilla y la otra en el codo de ese brazo y comenzó a arrugar la cara pensando profundamente. Sigo pensando que el hermano mayor y la hermana mayor deberían casarse, murmuró, aparentemente sin ver ninguna diferencia en su patrón de pensamiento ahora que era mucho más pequeña y carecía de escamas. Y ropa. Irukuku, ¿deberías estar haciendo eso? Logré preguntar. Fue una batalla terrible recomponerme lo suficiente para poder decir eso. Mi mente estaba dando vueltas por los ataques constantes que Irukuku le había estado enviando, y traté desesperadamente de recuperar el equilibrio suficiente para reaccionar de otra manera que no fuera quedarme allí parado, mirando tontamente. Está bien. Gritó, posando orgullosa una vez más con las manos en las caderas. Mi hermano mayor me hizo una promesa súper secreta. Puedo confiar en que mi hermano mayor no me delatará. Al igual que mi hermano mayor puede confiar en que yo no diré nada. ¡No! Basta. Intenté interrumpirlo. Cualquier cosa menos eso. Hermano mayor, es hora de levantarse para ir a la escuela. Mou, si no te das prisa, llegarás tarde. Se inclinó hacia adelante con severidad, sacudiendo un dedo hacia mí mientras me regañaba por mi transgresión imaginaria. No tendrás tiempo para desayunar si sigues mintiendo. G. En realidad dijo G y luego se rió como una niña, juntando ambas manos frente a ella y sonriéndome con una sonrisa con los ojos cerrados. Murgle. Una pequeña parte de mí, la parte que normalmente se reserva para batallas desesperadas, después de recibir heridas graves, una parte que está separada y es capaz de calcular desapasionadamente el daño mientras el resto del cuerpo era incapaz de hacer nada más que retorcerse de dolor, notó que había perdido la capacidad de formar palabras coherentes. Hermano mayor. ¿Estás bien? Kyui. Irukuku se inclinó hacia adelante, con un dedo apoyado en el costado de su mejilla mientras me miraba con preocupación. Esa parte desapasionada de mí se dio cuenta de que también parecía haber perdido todas las funciones motoras. Esto podría ser malo. ¡Oh, no! Gritó Irukuku, apretando ambas manos bajo su barbilla mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. El hermano mayor está herido. Apretó un puño frente a ella, luciendo resuelta. No te preocupes, hermano mayor. La enfermera Irukuku te salvará. De hecho, me saludó mientras decía esto, guiñándome un ojo y haciendo una pose. Por la maldita raíz del mundo, ¿dónde diablos había aprendido algo así? Eso es todo, declaró el lado desapasionado.
Esto es demasiado incluso para mí. Me voy de aquí. Me desmayé rápidamente. Corte de escena. Tuve un sueño muy extraño, murmuré mientras recuperaba lentamente la conciencia. Mi hermana mayor, Fuji, estaba allí, vestida con una cama. También estaba Ilya, y llevaba pantalones bombachos. Las dos estaban en un dojo. Por alguna razón, Fuji no dejaba de golpear a Ilya y despotricar sobre puntuaciones de afecto, cariño. ¿Estás bien? Yo estaba tumbada en el suelo sobre varias mantas. A mi alrededor estaban Siesta, Kirche y Louise, todas con aspecto preocupado. Cuando abrí los ojos, Kirche, supuestamente aliviada, saltó sobre mí, se sentó a horcajadas sobre mi cintura y acercó mi cabeza a su pecho. Yo, empecé a decir, y luego tuve que abrirme paso entre sus pechos. Estoy bien. Miré a mi alrededor, tratando de averiguar dónde estaba. Lo último que recordaba era, con un sobresalto miré a mi alrededor con más cuidado. Allí. Irukuku, no, ahora que estaba de nuevo con compañía, es mejor pensar en ella como Silpid una vez más, estaba agachada a mi lado, al lado de Tabitha, luciendo muy preocupada y una vez más como un dragón. Probablemente no había tenido la oportunidad de hablar con Tabitha a solas todavía, e incluso si la hubiera tenido, no mencionaría lo que me había estado contando. Tenía esperanzas. Considerando las habilidades de Silpid para guardar secretos, o para cumplir promesas, no me sorprendería que Tabitha no se hubiera dado cuenta de que yo lo sabía. Estoy bien, dije de nuevo, esta vez un poco más seguro. El daño persistente del despiadado combo de Silpid persistía, y me encontré todavía un poco mareado, inseguro de mi condición exacta. Silpid se puso un poco cariñosa y me tomó por sorpresa, expliqué. Eso pareció tranquilizar al resto, aunque la cabeza de Silpid bajó un poco después de que lo dije, luciendo triste. Flame se acercó y comenzó a croarle al dragón en forma de regaño. Ella bajó la cabeza con vergüenza confusa, sin estar segura exactamente de qué era lo que había hecho, pero sabiendo de todos modos que lo había hecho. Bueno, dijo Kirche, volviendo a concentrarse en sus asuntos y yendo a sentarse junto a la fogata que alguien había preparado. Parecía que había estado afuera el tiempo suficiente para que se pusiera el sol y los demás montaran el campamento. Desde la dirección del fuego llegaba el olor de la deliciosa comida de Siesta. Como yo estaba respondiendo correctamente y se había atribuido una causa a mi inconsciencia, Siesta también se acercó a atender sus ollas una vez más. Louise comenzó a mirar una vez más el pequeño libro que tenía frente a ella, tratando de devanarse los sesos para encontrar algún elogio apropiado para los elementos que no fuera un proverbio inapropiado. Estábamos tratando de decidir a dónde ir después, explicó Kirche mientras extendía algunos de los mapas restantes que supuestamente conducían a una gran fama y una riqueza inconmensurable. ¿Cuáles son las opciones? Pregunté, tratando de distraerme de los recuerdos, por la sensación del cielo, los terribles, terribles recuerdos. Bueno, ahí está el gran disco de Festos, que se dice que contiene las inscripciones de hechizos perdidos de gran poder, comenzó a revisar el fajo de papeles. ¿Es de oro? Preguntó Guiche, al lado del fuego y sirviendo ya un cuenco de la deliciosa sopa de Siesta. No, no tiene ningún valor monetario, solo un gran poder, admitió Kirche. Estamos en esto para hacernos ricos rápidamente, señaló Guiche, y Kirche asintió, moviendo el mapa hacia el fondo antes de elegir el siguiente. ¿Qué tal esto? El tesoro pirata perdido de Sir Francis Drake. Un codiciado cofre de oro que el otrora infame pícaro Drake enterró, escondido en una isla desierta en las ruinas de una feroz tribu aborigen. No, dije. Nada de piratas, por favor. Odio a los piratas. Es algo japonés. Los ninjas eran mucho mejores. Kirche no necesitó más explicaciones y también cambió esa explicación. Bueno, está la vestidura del dragón, un artefacto de poderosa magia de viento que se dice que permite al usuario volar por el aire sin hechizos. Si esta se animó. Ah. Ya conozco esa. Está cerca de la ciudad de Tarbes, ¿no? Kirche miró hacia abajo y notó el destino. Ah, sí, así es. ¿Cómo lo sabes, criada? Miró a la criada con curiosidad y ladeó la cabeza. Tarbes es mi ciudad natal. De hecho, la vestimenta del dragón es una reliquia familiar, heredada de mi bisabuelo, dijo mientras servía un poco de sopa en un cuenco y me la traía. ¿Es real? Kirche se animó, sorprendida de que pareciera que uno de sus planes alocados realmente pudiera hacerse realidad. No, admitió Siesta de mala gana. Aunque mi bisabuelo siempre insistió en que podía volar, siempre que alguien le pedía que lo demostrara, él les decía que ya no podía.
Era un poco loco en ese aspecto. Una persona maravillosa, además, pero un poco loco. Oh, suspiró Kirche, decepcionada. Intenté echarme un poco de sopa a la boca, pero me di cuenta de que todavía no había recuperado por completo mis funciones motoras y se me caía la cuchara. Fruncí el ceño ante el ofensivo utensilio. ¿Por qué no vamos de todas formas? Sugerí. Debe haber pasado un tiempo desde que Siesta tuvo la oportunidad de visitar a su familia, y podríamos aprovechar la oportunidad para tener un techo sobre nuestras cabezas por un tiempo. Oh. Me encantaría que vinieras a visitarme, Shirou, me sonrió Siesta, cerrando los ojos mientras sonreía feliz. Podría presentarte a mi padre, y luego, comenzó a sonrojarse antes de cubrirse la cara con ambas manos y menearse mientras se relajaba un poco. Kiara. Shirou, dijo Louise, ignorando la actuación de la criada y a Kirche, que la miraba furiosa. ¿Estás segura de que estás bien? Te tiemblan las manos. Estoy bien. Creo que solo necesito dormir bien, insistí. Silpit se animó al oír eso. Parecía que se sentía muy mal por haberme puesto en esa situación, aunque no estaba muy segura de cómo lo había hecho. Decidida a ayudarme al menos a recuperarme, decidió hacer todo lo posible para ayudarme a dormir. Antes de que tuviera tiempo de gritar, me agarró una vez más por el collar, me levantó, formó otro círculo con su cola mientras yacía en el suelo y me dejó caer dentro antes de completar el círculo con su cabeza y cubrirme con su ala. Al parecer, había decidido que me cuidaría mientras dormía y se aseguraría de que tuviera una buena noche de sueño. Silpid, intenté tranquilizarla, retorciéndose en mi repentino capullo de dragón azul. Está bien. Volveré a mi tienda. No es completamente tu culpa, así que no tienes por qué preocuparte. El dragón pareció animarse, y entonces el ala se levantó sobre mí y su cabeza se elevó de nuevo. Gracias Silpid, le sonreí, preparándome para regresar a mi tienda. Por desgracia, no iba a ser así. En lugar de dejarme ir, Silpid sacó el hocico y agarró a Tabitha por la parte de atrás del cuello, donde estaba leyendo. El dragón levantó a la niña, que nunca abandonó su posición de rodillas, y la depositó dentro del círculo formado por su cola junto a mí, y luego se volvió a acostar y nos cubrió a las dos con un trino feliz. Suspiré. Parecía que en lugar de dejarme ir, la dragona había decidido continuar con su campaña de emparejamiento. O eso o simplemente había decidido que estar cerca de su amo la hacía sentir mejor, que estar cerca de Tabitha haría lo mismo por mí. Sabía que solo estaba tratando de ayudar, pero aún así, Tabitha. Exclamó Kirche, sorprendida. No querrás decir que tú también. Debería sorprenderme, dijo Louise también, y casi pude verla frotándose la frente. Debería sorprenderme, pero, por alguna razón, no es así. Ah. Pero Shirou no ha comido nada todavía. Si esta añadió su granito de arena. Aunque admito que es un poco convencional, estoy seguro de que no era la intención de Sir Emilia ni de Tabitha, dijo Guiche, aparentemente dirigiéndose a Kirche. Seguramente no hay razón para estar tan sorprendido. No es eso. Tabitha. Ordena a tu familiar que levante su ala. Yo también voy. Tabitha no dejaba de mirar su libro mientras yo me frotaba la cabeza, intentando ignorar el dolor de cabeza que definitivamente empezaba a formarse allí. Está bien, dije, intentando aferrarme a un último atisbo de racionalidad. Está tan oscuro aquí que apenas puedo verte cuando estoy sentada a tu lado. ¿Cómo es que estás leyendo? Tabitha no dijo nada, pero se encogió aún más hasta que el libro le ocultó la cara. Incluso en la oscuridad, me pareció ver a la chica, que en general no tenía expresión alguna, ruborizándose. Eso es todo. Me doy por vencido, declaré. No quiero jugar más. Me acurruqué junto a Silpid sin mirarla dos veces. Este día ha sido demasiado extraño. Despiértame cuando sea mañana. Corte de escena, ya casi llegamos. Declaró Siesta, guiándonos a los 5 a través de la cueva que conducía a la vestidura del dragón. Después de pasar una noche en su aldea y conocer a su familia, se había cambiado de ropa. En lugar de su uniforme de sirvienta habitual, llevaba una blusa pálida y una falda verde oscuro. Ambas eran mucho más toscas que los materiales finos de los nobles, o incluso que mis propios vaqueros cada vez más andrajosos, pero parecían cálidos, resistentes y cómodos. Caminando a su lado estaba Flame, exhalando un pequeño chorro de fuego, además de agitar su cola llameante con satisfacción. Silpid simplemente no iba a caber en la pequeña cueva, por lo que la habían dejado afuera. ¿Por qué ese supuesto tesoro está tan lejos del pueblo?
murmuró Guiche, mirando nerviosamente a su alrededor, hacia la oscuridad que nos rodeaba. Hasta ahora, todos los intentos que habíamos hecho para encontrar el tesoro habían terminado con nosotros en combate. No me sorprendió demasiado. Las personas que vendían los mapas obviamente tenían que asegurarse de que fueran difíciles de conseguir, de lo contrario, se sabría que eran falsos y nunca podrían vender sus mapas. Hasta ahora, la tribu de orcos en el templo de Brisingamon había sido la peor, pero también tuvimos que lidiar con algunos trolls y un par de goblins. Si esta había mencionado de pasada que había un pequeño nido de orcos cerca de aquí, y yo estaba tratando de encontrar la mejor manera de plantear la propuesta de que cambiáramos esto de una búsqueda del tesoro a una misión de exterminio. La idea de que esas cosas estuvieran tan cerca de la ciudad natal de Siesta me ponía nervioso. Bueno, cuando mi bisabuelo llegó por primera vez a nuestro pueblo, la vestimenta estaba ubicada en un gran campo junto a nuestro pueblo. Pero como usábamos ese campo para cultivar, mi bisabuelo trabajó duro y le pagó a un noble local para que la trasladara a las afueras y luego lanzara un hechizo de conservación sobre ella, explicó Siesta mientras recorría el pequeño laberinto de escombros y estalagmitas. Eso tiene sentido, dijo Kirche, moviendo su varita y lanzando de vez en cuando pequeñas bolas de fuego a los rincones oscuros de la cueva. Provocaba sombras extrañas, pero nos ayudó a asegurarnos de que la caverna estuviera libre de emboscadas. Fue después de una de estas explosiones que la esquina donde había arrojado la última bola de fuego de repente proclamó: ¡Ay! ¿Quién es?, gritó Guiche, saltando como una niña ante la interrupción. Eso es lo que debería preguntarles. Les daré una oportunidad para que se rindan, asaltantes viles que intentan robar un artefacto histórico invaluable. Resonó una voz severa. Una ráfaga de fuego en respuesta se disparó sobre nosotros, a una velocidad que sobrepasó por mucho la del intento de Kirche. Aún así, mientras movía mi mano para agarrar a Derflinger para el conflicto que se avecinaba, no pude evitar sentir que la voz me resultaba familiar. Dando un golpecito en la oscuridad, grité: «¡Profesor Colbert! ¿Shirou?». Se escuchó una voz confusa, y efectivamente, detrás de una estalagmita emergió el torpe profesor. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntaron Kirche y Colbert al mismo tiempo. «Búsqueda de tesoros / artefactos», respondieron ambos al mismo tiempo nuevamente. Después de una breve explicación de ambas partes, Colbert se quedó sacudiendo la cabeza en señal de desaprobación. «Ustedes cuatro se escapan de la escuela y faltan a clases durante semanas, ¿y lo hacen para ir a buscar tesoros?», preguntó con tono de desaprobación. «Más o menos, sí», admitió Kirche sin pudor. Louise tomó la palabra. «Solo intento inspirarme», se defendió. Colbert enarcó una ceja y pareció darse cuenta de lo que estaba diciendo la pequeña niña de cabello rosa. «Ah. La bendición. Faltan solo 2 semanas para la boda, ¿no? Ya casi debes de estar terminando», preguntó amablemente. Louise se desplomó. Colbert continuó, sin parecer haberse dado cuenta. «Espero escuchar la bendición poética y elegante que sin duda has desarrollado con tu arduo esfuerzo». Louise se desplomó aún más, hasta que estuvo de rodillas. «No tengo dudas de que será verdaderamente inspiradora». Colbert le sonrió benévolamente, sin notar que Louise ahora estaba a 4 patas, lo que generaba una oscura nube de desesperación. Tosí y cambió de tema. «Entonces, ¿estás aquí siguiendo una pista sobre un famoso artefacto histórico? ¿De qué se trata?». «Es un artefacto de viento legendario que permite al usuario volar», dijo entusiasmado, sonando como un niño otra vez. Tendía a ponerse así cada vez que se enfrentaba a oportunidades de investigación extrañas e inusuales. «Se llama la vestidura del dragón». Levantó un mapa que parecía idéntico al que Kirche había estado usando. «Ah». Kirche lo señaló con sorpresa. «¿Te lo dio Frank, en la esquina entre el zapatero y la costurera?». «Sí, claro», admitió Colbert, sorprendido de que ella pareciera conocer su contacto. «Siempre lo he considerado un informante muy fiable». «Bueno, ciertamente es mejor que Thomas, detrás del herrero», admitió Kirche, y Colbert asintió con la cabeza, estando de acuerdo con ella. «Entonces, ¿también estás buscando el legado de mi bisabuelo?», preguntó Siesta tímidamente y Colbert pareció desconcertado. «Espera, ¿es de tu familia?», preguntó, con tono de decepción. «Ah, bueno, ya veo. Lo siento, no quise parecer un ladrón», se disculpó profusamente. «Está bien», dijo tímidamente. «Solo queríamos verlo por nosotros mismos. Si quiere, señor, ¿podría venir?». «Oh, Dios mío, ¿puedo?».
Preguntó, sonando ansioso de nuevo. Entonces pareció notar realmente mi presencia. Ah. Shirou. Me preguntaba si podría hacerte algunas preguntas sobre tu tierra natal. Una vez más, mostró su velocidad divina al aparecer directamente frente a mí, con los ojos abiertos por la anticipación. Dije, un poco desconcertada por el hombre que tenía delante. Si no te importa preguntar mientras caminamos, dije. Y así continuó el viaje. Colbert me interrogó con entusiasmo sobre diversos aspectos de mi tierra natal, y el resto del grupo pronto se interesó también al escuchar mi fantástica descripción de lo que les debía parecer un lugar extraño. Colbert fue muy minucioso y abordó la ciencia, los idiomas, la geografía e incluso la cultura de mi tierra natal. Entonces, ¿las colegialas realmente usan algo tan asombroso? Preguntó Guiche, con los ojos brillantes de lágrimas de alegría contenidas, mientras yo describía los uniformes de marinero que usan las colegialas, sin duda imaginando uno apareciendo ante sus ojos y encontrando la visión demasiado hermosa para que las palabras pudieran capturarla realmente. Nunca imaginé que esa cosa tan rara del profesor Colbert pudiera ser realmente útil, admitió Kirche, con un tono de disgusto. ¿Pero por qué no todo el mundo usa la magia? Parece mucho más simple. La magia no es muy conocida en mi tierra natal, admití. Como la ciencia es tan útil y puede hacer las cosas mucho más fácilmente y ser utilizada por cualquiera, los magos pasan la mayor parte del tiempo aislados. Muchas veces la gente que los rodea ni siquiera sabe que son magos. Quedan algunas academias, pero son muy prestigiosas, describí, pensando en London y Rim por un momento. La mayoría de las veces, las habilidades se transmiten de generación en generación en las propias familias. Por eso, la mayoría de los magos consideran que su magia es su primera prioridad, incluso más importante que la familia o los amigos. ¿En serio? Preguntó Colbert, aparentemente intrigado por un mundo donde la magia era tratada de manera tan diferente. Entonces, ¿en tu mundo, los plebeyos son más importantes que los magos? Preguntó Siesta con entusiasmo, sonando muy contenta ante la idea. Guiche y Kirche la miraron molestos por estar tan obviamente embelesados por su estatus obsoleto. Más o menos, admití. La magia es más una actividad familiar y se la considera mucho más en serio que aquí. Hice una mueca, dejando traslucir un poco de mi disgusto por la ligereza con la que la gente trataba la magia aquí. En efecto, preguntó Guiche, con cierta curiosidad. Señor Emilia, finalmente se rindió a su curiosidad. He notado antes que usted no utiliza la varita cuando lanza sus hechizos. ¿Hay alguna razón por la que pueda hacerlo? Espera, dijo Colbert, sorprendido. Shirou, ¿tú también eres un mago? Gracias, Guiche, le dije secamente, mirándolo con frialdad. Muchas gracias. Ah. Jadeó, recordando de pronto que no se suponía que estuviera hablando de eso. Se encogió y pareció empezar a rezar para que no me desquitara con él durante nuestras próximas prácticas. Es una lástima que algunas oraciones simplemente no obtengan respuesta. Y para responder a tu pregunta, sí, hay una razón. Los magos de mi tierra natal usamos nuestros propios circuitos mágicos y el poder dentro de nuestro cuerpo, en lugar de varitas y runas de los elementos como tú. Me encogí de hombros ante la diferencia y luego corregí a Colbert. Y yo soy un mago, no un mago. Consideramos que las dos cosas son diferentes en el lugar de donde yo vengo. ¿Circuitos mágicos? ¿Dentro del cuerpo? Colbert parecía perdido en ese momento. ¿Y cuál es la diferencia entre un mago y un mago? Bueno, dije, sonriendo beatíficamente. Pasamos varios años preparándonos para ello, pero luego abrimos deliberadamente los canales de magia en nuestro cuerpo, llamados circuitos mágicos, para poder manipular nuestro poder directamente, en lugar de tener que cantar o usar focos como lo haces tú. Estaba exagerando un poco las cosas. En realidad, era bastante común cantar o usar focos en casa, pero no tenía muchas ganas de describir las crestas mágicas en ese momento. El ritual para hacerlo lleva años de preparación y es intensamente doloroso, muy parecido a tener un trozo de acero al rojo vivo siendo introducido lentamente a través de tu columna vertebral. Una sensación con la que tenía demasiada experiencia hasta que aprendí a simplemente encender los circuitos en lugar de construir uno nuevo cada vez. También es instantáneamente fatal si cometes incluso el más simple de los errores. Ahora todo el grupo me miraba fijamente. Esta era una experiencia muy diferente a su propio estilo de agitar una varita y obtener resultados. Continué alegremente, ignorando su creciente incomodidad.
De hecho, en mi tierra natal dicen que la primera regla del mago es que ser mago es caminar con la muerte. Que llevar la magia es una carga y una responsabilidad, una por la que deberíamos estar dispuestos a matar y morir. Pero claro, estoy seguro de que tu propia marca tiene cierto encanto. No es que me parezca bien la idea de un puñado de personas poco entrenadas, egocéntricas, autoritarias y sumamente arrogantes que dominan las habilidades por las que nunca tuvieron que esforzarse más que para levantar una varita y leer un libro sobre aquellos que pasan sus vidas afanándose con las cargas y superando las dificultades. Me esforcé mucho para no desquitarme con ellos. No era su culpa que así los entrenaran, o que fuera el único camino que conocían. No es su culpa que nunca tuvieran que derramar sangre, sudor y lágrimas como yo lo hice para llegar a donde están hoy. Bueno, Louise es la excepción aquí. Al menos había una maga en esta tierra que sabía que siempre respetaría su poder y lo atesoraría profundamente después de tener que abrirse camino a zarpazos y mordiscos para conseguir cada habilidad que desarrollara. Me esforcé mucho, pero puede que guarde un poquito de resentimiento. Muy poquito, estoy segura. Ah, logró decir Colbert, que parecía nervioso. ¿Y cuál es la diferencia entre un mago y un hechicero? Me dio la impresión de que estaba intentando desesperadamente cambiar de tema. Un mago es alguien que puede usar magia. Llamamos magia a todo lo que hacemos a través de la brujería y que podría duplicarse a través de la ciencia con suficiente tiempo y fondos. Lanzar una bola de fuego se puede hacer encendiendo un palo en llamas y arrojándolo. Construir un muro se puede lograr al palear tierra. ¿Entiendes la idea?, le expliqué. Colbert asintió. Un mago es aquel que ha logrado lo que llamamos magia verdadera. Es decir, cualquier acto o hazaña que jamás podrá ser duplicada mediante ningún acto científico o esfuerzo. Mi voz era suave mientras explicaba esto. Era un tema que merecía reverencia. Solo quedan 5 magias verdaderas en el mundo, y solo 4 magos. Piénsalo como si fuera el título de Chevalier. No se puede comprar, solo ganar. ¿Qué son? La verdadera magia. Colbert al menos había logrado captar la gravedad de lo que yo decía y había bajado el tono de su entusiasmo, aunque su asombro había aumentado proporcionalmente. Me encogí de hombros, incómoda. No sé mucho sobre el primero y el cuarto. Sé que el segundo se llama Caleidoscopio y que el tercero se conoce como Ebensfeld. Hice una pausa, definitivamente incómoda. Prefiero no hablar del quinto. Caleidoscopio. Toque celestial. ¿Qué significan? ¿Qué son? Sorprendentemente, fue Louise quien hizo esa pregunta. Podía sentir sus ojos ansiosos sobre mí y de repente me di cuenta de por qué. Estaba hablando de magias perdidas e imposibles. Naturalmente, como usuaria del vacío, ella sentiría afinidad por ellas. El sentir del cielo es la materialización del alma, le expliqué, hablándole directamente. Es la creación absoluta de la vida. Eso es imposible, dijo Colbert, conmocionado. No hay forma de que un mago pueda crear vida. Un golem o un alvis, tal vez, o incluso un homúnculo, pero crear vida, por eso es magia verdadera, señalé con sequedad. El caleidoscopio es igual de escandaloso. Es el funcionamiento de mundos paralelos. Viajar a ellos o hacer uso de ellos de alguna manera. ¿Mundos alternativos? Tabitha finalmente habló por primera vez desde que entramos a las cuevas. Como en mundos que existen, pero que no son este. Podría ser un lugar que es casi idéntico a este, incluso con las mismas personas en él, que son solo diferentes en pequeños aspectos, o podría ser algo completamente diferente, más extraño que sus sueños más salvajes. Mi tono suave pareció impresionarlos cuán fantásticas son las verdaderas magias, y por qué insistí en la diferencia entre un mago y un mago. Increíble, dijo Colbert. Era el más instruido, el más curioso y el que tenía más experiencia. Me di cuenta de que era el que tenía más probabilidades de comprender lo asombrosas que eran estas hazañas. ¿Y el quinto? Preguntó finalmente. Me estremecí. Realmente preferiría no hablar del quinto, repetí. ¿Por qué? Preguntó Guiche, que parecía preocupado por las revelaciones que yo había hecho. ¿Es algo terrible? No es tanto la magia en sí, sino el mago que la utiliza, admití. Volví a temblar, esta vez con más fuerza. ¿Qué les pasa? ¿Es una especie de monstruo horrible? Preguntó Kirche con los ojos muy abiertos. Mira, ¿podemos dejar de hablar de ella? Si hablas del azul, entonces podrías terminar invocando al azul, supliqué desesperadamente, mirando a mi alrededor como si ella pudiera estar escondida detrás de una esquina, lista para saltar sobre mí.
¿Ella? ¿La azul? Preguntó Siesta esta vez, inclinando la cabeza confundida. Ella era la menos afectada por toda esa charla sobre magia. Todo era fantástico y extraño para ella, por lo que realmente no tenía un marco de referencia para comprender cuán poderoso era aquello de lo que estábamos hablando. ¿Estás bien, Shirou? Preguntó Louise, notando que me había envuelto con mis brazos y me había encorvado. No. Por favor, ¿podemos dejar de hablar de la azul ahora? Esa mujer me asusta muchísimo, dije sin rodeos. Y eso definitivamente hizo que el resto se detuviera. Me había enfrentado a orcos, trolls, caballeros grifos traicioneros, ladrones asesinos y golems gigantescos sin pestañear. ¿Había algo que me asustara? Pero cuando hablábamos del vizconde Guardes, aunque conocías su poder, aún así estabas ansioso por luchar contra él. ¿Por qué tendrías miedo de esta mujer? Preguntó Guiche, perplejo por mi reacción ante este misterioso azul. Puede que fuera su chauvinismo el que se hizo evidente cuando descubrió que el azul era una mujer. Una vez oí, dije solemnemente, que la azul salió a caminar y, cuando se dio cuenta de que había una montaña en su camino, la hizo estallar. Y luego, cuando estaba caminando entre los escombros, tropezó y se enojó tanto que hizo estallar todos los escombros que quedaron. Seguramente la historia fue exagerada, señaló Kirche, con expresión dubitativa. Probablemente, admito. Lo más probable es que solo haya hecho estallar los escombros que la hicieron tropezar. Incluso los verdaderos ancestros, la legendaria raza de criaturas antiguas casi inmortales, evitaban a la azul siempre que les era posible. Escuché que el verdugo de la raza, el más poderoso y sediento de sangre de ellos, preferiría cruzar la calle antes que tener que lidiar con ella. Si alguna vez tuviera que enfrentarme a ella, probablemente saldría corriendo gritando. ¿Y si yo estuviera allí? Preguntó Louise con los ojos muy abiertos. La miré de arriba a abajo y le dije. Tienes razón. Tienes las piernas cortas. Te echaría sobre mi hombro primero y luego saldría corriendo gritando. ¿Y qué pasa con el resto de nosotros? Preguntó Kirche, desconcertada. La miré a ella y luego al resto del grupo y asentí con la cabeza. Arrojaría a Louise sobre mi hombro y luego haría tropezar al resto de ustedes e intentaría mantener sus cuerpos entre mí y el azul mientras salgo corriendo gritando. Hice una pausa y luego miré a Tabitha. Ella todavía estaba leyendo su libro. Excepto tú, Tabitha. Tienes un dragón y estoy segura de que Silpit puede volar más rápido de lo que yo puedo correr. Probablemente intentaría salvarte el tiempo suficiente para llegar a ella primero. Tabitha asintió una vez ante mi declaración y siguió leyendo. Cambiemos de tema, empezó Colbert, un poco incómodo tras mi declaración, ¿vale? Me miraba con algo más que incomodidad, aunque parecía estar tomándose su tiempo y ordenando sus pensamientos. Por favor, supliqué. Hubo unos minutos de silencio incómodo, pero luego Siesta mencionó la cena con un tono de voz forzado y todos aprovecharon la oportunidad para dejar atrás el silencio incómodo. Fue cuando llegamos al final de la cueva cuando Colbert finalmente mencionó lo que había estado reflexionando. Shirou, dijo de repente, interrumpiendo a Siesta mientras ella describía el plato especial de su aldea, un guiso llamado Yosenabe. La segunda magia verdadera que mencionaste, el caleidoscopio. ¿Sí? Pregunté, curioso por saber qué quería saber. Esos mundos diferentes de los que hablas, hizo una pausa y luego me miró fijamente. Tú eres de uno de ellos, ¿no? Gritaron al mismo tiempo Kirche, Guiche, Louise y Siesta, girándose para mirarme. Tabitha logró dedicarme una mirada desde su libro. A pesar de mí mismo, comencé a reírme. Realmente eres bastante inteligente, ¿no es así, profesor? Asentí con calma. Sí, lo más probable es que sea de un mundo diferente. Parece que mi mundo natal y este están conectados de alguna manera. Ya me he encontrado con algunos artefactos diferentes de mi hogar, como el bastón de la destrucción. Entonces, si eres de otro mundo, ¿no hace que tu presencia aquí sea una verdadera magia? Dijo Colbert, mientras nosotros dos y Tabitha seguíamos caminando, dejando a los cuatro boquiabiertos detrás de nosotros, congelados como estatuas en estado de shock. No realmente. No estaba controlado. Es más una cuestión de que los hechizos de invocación son así de extraños que cualquier otra cosa, sacudí la cabeza, corrigiéndolo. Estábamos cruzando un campo abierto, hacia un edificio de aspecto extrañamente nostálgico que aparentemente albergaba la supuesta vestidura del dragón. ¿Qué quieres decir?
Preguntó Colbert, con su interés por el mundo académico despertado por mi despreocupado desdén. Quiero decir que he visto invocaciones que llegan a través del tiempo, expliqué, deteniéndome en la puerta y mirando la cerradura que la mantenía cerrada. Es completamente posible que algunas de las criaturas invocadas que ves sean en realidad del futuro o del pasado también. Traté de no mirar a Tabitha. Ella misma había invocado a una criatura supuestamente extinta. No pude evitar preguntarme si en lugar de que hubiera una bandada sobreviviente de dragones de la rima allí afuera, ella simplemente había regresado a una época en la que había dragones de la rima y había traído uno al presente. ¿El hechizo de invocación es realmente tan poderoso?, preguntó Colbert, que parecía asombrado por la posibilidad. Miré a Tabitha e hice un gesto como si dijera: ¿podrías, por favor? Ella extendió la mano y golpeó la cerradura con su varita. Con un clic, se abrió. Bueno, ustedes son los que lo utilizan como un ritual sagrado, ¿no? Le señalé, y él soltó una risita irónica y se rascó la cabeza. A la 2, le dije, agarrando un borde de las grandes puertas dobles. Él asintió y se colocó para ayudarme a abrirlas. Muy atrás, todavía inmóviles como estatuas, una repentina brisa arrojó una hoja solitaria entre los 4 animales congelados que habíamos dejado atrás. Flame parecía tener curiosidad por saber qué había hecho que su ama no quisiera moverse más, y había comenzado a empujarla con el hocico. Cuando finalmente logramos abrir la puerta, solté un silbido bajo. Bueno, maldita sea Root, murmuré, y luego les grité a nuestros atónitos compañeros. Oigan. ¿Quieren ver otro artefacto de mi mundo? Hice un gesto hacia la puerta, donde un auténtico avión de combate cero de la Segunda Guerra Mundial brillaba a la luz de media tarde que se filtraba a través de la puerta ahora abierta. Corte de escena. Louise sabía que su sirviente era extraño. Sabía que poseía poderes inusuales y que provenía de un lugar muy lejano. Sabía todo eso. Ella no sabía qué tan lejos, ese lugar tan lejano, estaba en realidad. Observó a Shirou dormir, los dos se alojaban en la casa de la familia de Siesta. Siesta había insistido en que los dos se quedaran con ella, y al resto de su grupo más el profesor Colbert se les había ofrecido alojamiento en algunas de las otras casas de la ciudad. Louise pensó brevemente en Siesta, en un esfuerzo por evitar pensar en Shirou. Louise realmente no sabía qué pensar de la sirvienta. Por un lado, ella era solo una plebeya, la ayudante que los estudiantes a menudo veían revoloteando por el castillo, pero a la que nunca le prestaban atención. Pero también era amiga de Shirou. Al principio, Louise había comenzado a hablar con Siesta en un intento de advertirle que se alejara de su sirviente. Ella simplemente no creía que la chica valiera la pena y no quería que él tuviera que pasar por la molestia de regañarla. Ya tenía suficientes problemas con una Kirche implacable. Pero cuanto más tiempo pasaba Louise con Siesta, más le gustaba la criada. Su actitud alegre e incansable ante la vida, su gran habilidad como cuidadora y ama de llaves, su extraña manera de combinar la franqueza con la timidez y, sobre todo, el hecho de que sus sentimientos por Shirou parecían ser realmente genuinos y no como los de Kirche. Kirche solo quería acostarse con su sirviente. Siesta realmente parecía capaz de una verdadera profundidad emocional. Por supuesto, todo eso parecía poco importante ahora que se había sabido que Shirou provenía de un mundo completamente diferente. ¿Cómo reacciona alguien ante algo así? Shirou no pareció reaccionar en absoluto. Parecía tomarlo como algo tan simple como ser de un país vecino. ¿Qué significaba eso? Hablaba con tanto cariño de su amada, estaba tan seguro de que podría volver con ella. Ella sabía que se habían separado, pero todavía no conocía las circunstancias de la separación. ¿Por qué se había ido? ¿A dónde había ido? ¿Por qué él estaba tan tranquilo con respecto a su separación? Tantas preguntas. Louise suspiró y cerró los ojos, dejando que el sueño finalmente la alcanzara. Mañana estarían organizando el viaje de regreso al castillo, con su sorprendente premio en, necesitaría descansar. Esa noche Louise soñó con espadas y batallas. Siempre era la misma imagen. Las últimas noches, la escena se había repetido. Siempre era su sirviente, de pie sobre una colina, rodeado de espadas. Estaban clavadas en la tierra a su alrededor por sus espadas, con sus empuñaduras erguidas y orgullosas. Era una escena impresionante, conmovedora y emocionante, Shirou erguido y orgulloso, con la espalda recta y los ojos ardiendo de convicción. De pie junto a él estaban sus compañeros. Las espadas serían diferentes cada vez. La colina sería diferente.
A veces, la gente sería diferente. La muchacha de pelo negro, blusa roja y falda negra. A veces un muchacho, de rasgos severos y un uniforme extraño. Otra muchacha de pelo más oscuro, rasgos suaves, vestida con una falda modesta. Otros también estaban a su lado, sus aliados, sus amigos. Pero nunca a la chica de azul. ¿La estaba esperando? ¿La estaba buscando? ¿Se estaban buscando mutuamente en alguna gran campaña? ¿La habían raptado y él estaba tratando de recuperarla? Y así, llena de tantas preguntas mientras dormía como cuando estaba despierta, Louise soñó con espadas y batallas. Fin del capítulo 8.